Descubrimiento de América es algo importante, ya que, bueno, ahí ingresamos el ser humano. En esto, en América, donde, bueno, nos encontramos hoy, ya acá encontramos bastantes países: Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile y demás, Ecuador y Perú, obviamente. En América, los hombres no evolucionaron como en Europa, en Asia, en África. En esos tres países la evolución fue un poco más, eh, digamos, ¿cómo podríamos decir? Ah, no, sí, hija, Abigail, sí, sí. Abigail y Derrickson, sí. Ah, no, perdón, perdón, hija, perdón, entonces, la confusión. Bueno, en esto, en la evolución en Europa y Asia y África, bueno, la evolución ahí fue como más evolucionaron de una manera un poco más creativa, podríamos decirlo. Evolucionaron mejor que acá en América. En- Aquí nos menciona que en nuestro continente fue poblado por la especie Homo sapiens sapiens, que ya, bueno, sabemos, nuestro antepasado que llegó con diferentes eh, oleadas migratorias, la cual bueno, existen y existieron debates pues sobre las fechas de inicio de cómo se empezó a poblar América, las rutas que utilizaron para llegar a nuestro continente. Cada una de esas hipótesis tuvieron una serie de pruebas para poder sustentar esa propuesta que dieron. En este caso, pues el medio geográfico del Pleistoceno en América nos daría algo similar, una idea, una serie de pruebas para poder nosotros saber de cómo llegaron. Cuando los primeros hombres llegaron a América, el territorio americano se encontraba en la era de cuaternaria. En esa época cuaternaria, pues era un poco como que decaente. No podíamos, digamos, abarcaba unos 2,6 millones de años, hasta el presente, obviamente, caracterizada mayormente por tener glaciaciones, que decir que había temporadas de mucho, mucho frío, y pues ahí apareció especialmente la especie humana y la formación de paisajes glaciales ya. En eso, pues, ese periodo, el cuaternario, es el periodo geológico más reciente, que sigue el Neógeno y pues, se extiende hasta el presente, pues, ahora en la actualidad. Las glaciaciones especialmente tienen una característica, que es la alteración de los periodos glaciales, o edades de hielo, se podría decir, para más tenerlo, entenderlo mejor, la edad de hielo, edades de hielo y listo, para tenerlo mejor. Los cuales periodos eran más cálidos. También alguna característica similar, la aparición del género Homo sapiens, formación de paisajes glaciales. Durante la aparición del género Homo, este periodo aparece y se desarrolla por el género Homo, incluyendo la especie humana actual. Una característica importante es la formación de paisajes glaciales, donde las glaciaciones y la erosión, digamos, glacial, moldeaban significativamente, o sea, moldea ya el paisaje, creando valles en forma de U, morrenas y accidentes geográficos como que notaban una distinción en la parte del medio. Ya en esa parte podemos que se dio más o menos como un periodo más reciente de la historia de la Tierra, relacionado con algunos periodos glaciales o edades de hielo, y que bueno, eso también nos dio, asimismo también conocemos que se produjeron épocas interglaciares también, pues como les mencionaba. La glaciación de Wisconsin era una glaciación que se hizo posible, fue la última ya, que se hizo posible en el estrecho de Bering, parte del océano que separaba América de Asia, que emergiera una porción de tierra gracias al descenso del nivel del agua
y pues se denominaba el Istmo de Bering. De esta manera se produjo pues uno de los continentes, la unión, con un corredor de tierra. A través de eso nuestros antepasados convivieron en esos territorios con animales de gran tamaño, denominados megafauna. Mega significa grande. Fauna podemos identificar que estén entre plantas y animales. Flora y fauna. La fauna especialmente animales, animales grandes. Entre ellos encontramos el mamut. El más cotidiano que hemos visto en imágenes es un elefante con piel, que tiene pelo. Un elefante con pelo que anteriormente pues nuestra especie los cazaba para alimentarse y se vestían con sus pieles. Por lo tanto, también el esmilodonte, el megaterio, el caribú, el bisonte de cuernos largos, pues la paleoliama, que eran pues animales bastante grandes que no se ven en la actualidad ya, a la cual ellos pues nos convivían en el territorio con esa megafauna. Al finalizar ya digamos, esto ya pues ellos empezaban estos animales que ellos tenían, esta megafauna, eran como alimento para ellos. En ese proceso ya finalizando ya el Pleistoceno, eh, pasamos a un periodo llamado Holoceno, con un clima ya cálido ya, más no tan frío. Ya el medio geográfico se modificó ya en ese proceso. Al modificarse, podemos decir que generamos una extensión de las especies que no se adaptaban a las nuevas condiciones geográficas, obviamente. Al no adaptarse, pues algunas especies desaparecían. Al desaparecer, pues como que hacía en decadencia la parte de las especies. El modo de vida de los primeros habitantes fue que los primeros hombres llegaron con una cultura de nivel paleolítico o superior. Por eso se alimentaban cazando en la megafauna, los animales grandes, caribús, la parte de los mamuts y demás. Recolectaban frutos, vegetales, también ayudaban de la pesca para tener su alimentación diaria. Se organizaban en grupos para que así ellos entre grupos o bandas se empezaban a, digamos, a agrupar para poder cazar ellos, recolectar los frutos, los vegetales y un grupo destinado a la pesca, la cuales se fueron integrando ya un máximo de 25 personas, individuos, porque como eran megafauna, eran animales, el mamut era unos animales muy grandes, por lo tanto, entre dos o tres personas no lo podían cazar o asesinar. Por lo tanto, en ese era un máximo de 25 personas o 25 individuos, como es, la cual, pues, mayormente eran nómades. Nómades quiere decir que iban de un lugar a otro. Es una persona nómade, va de un lugar a otro, no tiene un lugar estable. Anteriormente, nuestros antepasados, ellos eran nómades, porque se trasladaban de un lugar a otro, en busca de qué alimento para vivir. Si en ese lugar ya no había, se iban a otro. Y así sucesivamente en procesos. Algunos había, no encontraban lugares determinados, sino que a veces vivían en cuevas. Ahí ya empezaron a usar el fuego. También hicieron con pinturas, dibujos sobre las actividades cotidianas que ellos hacían. En eso, pues pinturas rupestres que encontramos en algunas culturas anteriormente, en algunos lugares hace millones de años atrás, encontramos pinturas que eran pinturas rupestres hechas por ellos mismos, con algunos colores de algunas semillas o de algunas rocas que ellos, bueno, machacaban y pues colocaban en las piedras, como eran pinturas rupestres. Además, dejaban utensilios, algunos hechos de piedra,
que, bueno, se utilizaban a veces para el corte de la carne o a veces para eh, empezar a cortar vegetales o algunas lanzas también. Eran utensilios que estaban hechos para, digamos, cazar, que tenían bastante filo. Por lo tanto, eso servía como fuentes históricas para nosotros para saber cómo se alimentaban, qué herramientas utilizaban, qué utensilios utilizaban para determinar nosotros la antigüedad de la presencia en el territorio americano que se daba. A través de eso nosotros podemos, a través del método del carbono 14, podemos hacer o podemos ver desde qué año a qué año o qué tiempo tiene de ese utensilio, dicha piedra histórica de nuestros antepasados. Es algo importante que, bueno, debemos guardar porque esa es una identidad para nosotros. La hipótesis acerca del poblamiento americano es una hipótesis que se da a través de los debates de la antigüedad y las rutas de los primeros hombres. Han generado bastantes hipótesis que han sido sustentadas a través de los hallazgos de algunas herramientas, pruebas arqueológicas, lingüísticas o antropológicas que ellos se daban en las culturas que servían para comparar los pueblos de otros continentes. Nuestro pueblo americano, el de Europa o África, ellos comparaban. Mientras eso decía, no, ellos sustentan que acá utilizando los utensilios, ellos comían tales animales o habían tales frutos, bayas o pescaban eso o lo otro. Esas son comparaciones. La primera hipótesis, que es autoctonista, fue de origen local, de manera cotidiana, como podemos ser. Local fue puede ser un departamento que fue un promotor de un local nada más con conocimientos no tan científicos. Fue el paleontólogo argentino Florentino Amegino que propuso que el origen del hombre americano y de la humanidad pues estaba sujeto a nuestro continente, específicamente a las pampas argentinas. En esta parte, él dio como consecuencia que las pampas argentinas eh, tenía que sustentar el hallazgo de los restos fósiles a través de fémures, vértebras que se encontraban, fragmentos de cráneo a veces que encontraban, y determinó que ahí pues se localizaba llamado Homo pamparius, pampemaris, la cuales fueron encontrados con estragos geológicos, capas de subsuelo de la Tierra, era de la etapa terciaria, donde los hombres más antiguos del planeta, estos iniciaban la población de los demás continentes desde las pampas de Argentinas. Desde ahí se dio el recorrido hacia los puentes intercontinentales, que él, o bueno, el paleontólogo Florentino mencionó, o que él propuso de cómo se empezó a tener hallazgos de restos fósiles, bueno, del fémur, de sus vértebras y pues algunos fragmentos pequeños que había del cráneo de dicho Homus pamparis. Esta hipótesis recibió, como dice, una crítica bastante real, con sustento científico que nos mencionaba que los restos fósiles encontrados por Florentino no correspondían a los estados de la era terciaria, sino era de la cuaternaria. Había una contradicción en esa parte, no era terciaria, sino cuaternaria. Y también demostraron que pertenecía a animales y hombres modernos y no a, pues, nada más a restos fósiles del Homus pampemearis, que eran de la edad terciaria. También que es que, pues, finalmente ya pues demostraron todo que jamás existieron los puentes intercontinentales. Por lo tanto, en ese contexto, eh, el istmo de Bering, que actualmente es una hipótesis que no tiene vigencia ya, porque se refutó de manera científica que no existía.
sino que nada más era de la edad cuaternaria. La segunda hipótesis fue las inmigraciones asiáticas de origen foráneo. Foráneo quiere decir que es de fuera, que no son oriundas del lugar. En este caso, foráneos son aquellas personas que vienen aquí a visitar, son foráneas. Oriundo significa que son de la comunidad o de aquí de Cajamarca en nuestro caso. Son personas nativas de Cajamarca. Acá en la inmigración asiática nos dice que el antropólogo norteamericano checo Alex propuso que Asia era el lugar de procedencia, como notamos aquí en el mapa. eh, Propuso, bueno, es el mapa, bueno, aquí no se encuentra Asia, nos decía que era el lugar de procedencia de los pobladores americanos, procedentes de la región de Mongolia, Asia Oriental. Bueno, en esta parte no se muestra el mapa. Los hombres de este continente cruzaron a través del Istmo de Bering y llegaron a poblar América del Norte. Ahora sí, aquí sí está el mapa de América del Norte. Acá encontramos América Sur, que está en la parte inferior, y en este el continente se encuentra separado en la actualidad por el estrecho de Bering. Bueno, podríamos decir que el estrecho de Bering está aquí. En este estrecho de Bering nos dice que es un total de 90 kilómetros, que esta región glacial de Wisconsin de donde las aguas descendieron su nivel de 90 metros y formaron pues el istmo de Bering. Vemos acá que se formó un corredor de tierra. Notamos aquí un corredor de tierra que, bueno, por la cual los cazadores asiáticos arribaron a América, donde Alex señaló con pruebas tipo antropológicas las semejanzas que, bueno, había entre los nativos de América y, eh, y Asia. El color de la piel, los ojos, el cabello, el ensanchamiento de los pómulos de aquí, la parte de la estatura, el pliegue mórbido de los ojos que vemos aquí en los pliegues, y pues que eh, la parte también la mancha lumbar, a veces de los recién nacidos que se daba. Y las pruebas semejantes también entre las lenguas asiáticas y las lenguas nativas americanas. En esos podemos decir las lisintéticas y las aglutinantes, que esta hipótesis era la más aceptada. En este caso, otros estudiosos ya pues complementaban la hipótesis proponiendo la existencia de otras rutas alternativas. A través de ellos ya pues estaban utilizando los asiáticos, las islas de Aleutianas, la corriente marina del Kuro, de Shiwo, y habían desplazado pues desde Japón a las otras costas de California, ahora ya pues llamadas América del Norte. Bueno, que eso es más o menos lo que se dio o se da a conocer con algunos estudios complementarios a la hipótesis inmigracionista asiática del antropólogo checo norteamericano Alex Hrdlicka, que propuso pues en África, en Asia, sí, en la parte de Asia. Bueno, en la aplicación de la actividad de aplicación se los voy a enviar luego, ¿sí? Esta es la actividad que tienen que hacer. Aquí de extensión. Hay eh, hay cuatro preguntas que tienen que hacer, actividad de evaluación también. Y aquí hay otras cuatro preguntas más adicionales. Sí, muy bien. Yo ahorita voy a cambiar el otro tema para poder continuar porque el tiempo es corto, como dice. Y vamos a mm, darle la grabación. Bueno, la población de América 2 es el segundo tema para complementar el primero y poder dar un vistazo más general de todo. Y tras la crítica de las hipótesis anteriores, eh, autoctonista y que era local y de genuino, pues generó pues mayor expectativa. Al generar las expectativas, podemos nosotros decir pues que debido a las hipótesis migracionistas asiáticas de Hrdlicka,
en la cual posteriormente se replicó ya, eh, que no podría ser la única ruta, sino que utilizaron los primeros hombres para llegar a América. De esta manera, pues ellos surgen muchísimas hipótesis adicionales, em, mencionando de que que refuerzan la llegada del hombre a América, pero a través de otras rutas. No solamente dos hipótesis que anteriormente ya se explicó, sino que desde ahí empezaron a nacer muchísimas hipótesis adicionales. A través de una de ellas es hipótesis oceánica, donde el francés Paul Rivet propuso que, además de provenir de Asia, provenían los hombres llegaron desde Oceanía, cruzando el Océano Pacífico con balsas. Sin embargo, a diferencia de Herdilkla, Rivet propuso que el hombre empezaba, o el hombre americano dio origen a un origen multirracial. Ahí empezamos ya con la hipótesis oceánica melanésica y la polinésica. Melanésica, donde los habitantes de las islas melanéticas fueron uno de los grupos que poblaron América, pero en estos hombres eran navegantes de canoas que usaban pues la corriente marina para traspasar el Océano Pacífico y llegar a América Central, específicamente a las costas de Panamá y México. Mediante eso existía una tribu que se extinguió en Brasil, llamada Lagoa Santa, que es la prueba antropológica de esta hipótesis. Sin esto, porque eran, o sea, ¿por qué nos dicen que sus habitantes eran de piel negra similar a los de los melanizos? Melanicios, ya que ambos grupos presentaban cráneos dolicificados y alargados. Mediante eso podemos decir que, pues, que existían pruebas culturales de elementos comunes como cerbatanas. Las cerbatanas son instrumentos de bambú de ese tamaño que se le coloca un dardo y con eso tú haces un soplido y sale un dardo. Ese dardo contiene un paralizante y paraliza a la presa, por lo tanto no se puede mover. Las ondas, que eran especialmente, que tenían cuero al final y eran a veces con cuerda y bueno, en la actualidad ya es de hecho de plástico y todo eso, eran ondas. Se colocaba una piedra, se daba vuelta y se golpeaba al animal que van a cazar. Las hamacas, que bueno, ahora en día ya saben que es una hamaca, bueno, que colocan ya pues para que se recuesten. Y los morteros, que los morteros pues se considera que ahí, los morteros eran pequeñas eh, eh, herramientas que en donde ellos podían moler ahí, esos morteros. Y sostiene que los cultivos eran especialmente las calabazas, los cocoteros en América. Las calabazas, que, bueno, la calabaza que podemos encontrar es de un color anaranjado en América del Norte. En nuestro caso es diferente, es de un color verde y anaranjado por dentro. Claro, cuando está ya en estado maduro. Y que fueron traídos por los melanicios. Y asimismo, pues esos grupos existían parásitos y enfermedades comunes. Bien, esa es la hipótesis polinésica. Menciona que esos habitantes de las islas de Polinesia serían otro grupo, distinto a los de la melanésica, que antes llegaron a poblar América, eran navegantes también, y embarcaciones grandes, ahí no eran navíos pequeños, ¿no? Sino embarcaciones grandes, denominadas pues piraguas de balancín, que podían cruzar el Océano Pacífico y pues abrían desde la Polinesia para luego llegar por las corrientes marinas del Océano Pacífico hasta llegar hasta la isla de Pascua. Y desde ahí pasaron a América del Sur. En el otro caso fue
a Panamá y México, pero en este caso fue a América del Sur. Ahí se encontraron ya los elementos similares, como pruebas culturales, como el uso de marcas de madera, las perforaciones en las orejas, el uso de taclia o palo de cavador, las ollas de la parte de las ollas de cultivo, excavadoras de tierra y también de alguna existencia de leyendas que narran los viajes de personajes a través del mar. Esas narraciones en nuestras costas podían ser de un viaje marítimo que pues se dio a través de Tupac Amaru. Tupac Yupanqui fue un viaje que podría ser como un viaje marítimo, que digo. También hay pruebas que nos mencionan que es de semejanzas lingüísticas. En esas semejanzas lingüísticas, como palabras parecidas, por ejemplo, Kumara, camote. Uno, agua. Jamú, comer. Huaca, objeto, sagrado. Pucará, fortaleza, o Pucara, fortaleza, etcétera. Tenían, digamos, semejanzas lingüísticas en esa parte. Y la hipótesis australiana. La propuesta que, bueno, dieron los australianos fue que los primeros hombres poblaron América, de manera presentadas por el antropólogo portugués Méndez Correia, que los estudios mencionan que los australianos, pues, eran poblaciones nativas de Patagonia, Tierra de Fuego, que pues estaba en el extremo sur de América, donde usando corredores naturales a través de la Tierra, tras la calidad de su salida de Australia, pasaron por diferentes islas. Una de ellas fue por la isla de Tasmania, islas de Auckland y otras islas llegar a Antártida. Esa región, eh, digamos, se aclimataron. Ya tuvieron, digamos, la parte del calor, se aclimataron al clima. En ese periodo estaban produciendo ya el, el optimum climatium, es decir, un clima favorable ya, un clima ya donde ya tú puedas, como dice, estar más eh, aclimatado a ese clima favorable que te ayuda a ti a soportar pues al menos el frío de la zona posterior que se daba, pues los hombres australianos ya buscaban satisfacer su alimentación, ¿quién no? Llegaron también al extremo de sur de América, atravesando por el estrecho de Magallanes, el Clavo de Hornos, la Tierra de Fuego y la Patagonia. En ese caso ya el territorio dio origen a serie de pueblos como los Onas, los Tehuelches, entre otros. Esta hipótesis nos menciona que hay pruebas antropológicas entre la semejanza de los habitantes entre en los pueblos Onas y los pueblos australianos. Una de ellas, una característica, una semejanza, podríamos decir, que ellos tenían resistencia al frío, o resistían bastante bien el frío. La capacidad también de que adquirieron sus antepasados durante el paso por la Antártida. A través de pasar por la Antártida, ellos tuvieron que un tipo de capacidad de resistencia al frío. Por lo tanto, eran algunas similitudes entre los grupos sanguíneos que se daban. De igual manera, pues se proponía algún tipo de cultura como un boomerang, es un palo de madera en forma de V, forma circular que tú lo golpeas y regresa a, a tu mano nuevamente. Y pues las chozas en forma de colmena que se daban, las mantas de piel que ellos hacían, también las hachas de piedra que tenían para ellos poder, o el zumbador o la churinga, que ellos es una herramienta también. Eran pruebas semejantes eh, y también pruebas lingüísticas a través de 93 palabras. A través de eso, las lenguas primitivas empezaron a tener una presencia de los australianos en la Antártida. Luego de eso, bueno, los habitantes australianos y que ya habitantes en Sur de América, el extremo sur de América, tenían la crítica de que se recibe esta hipótesis, criticaban a la hipótesis de que no habían hallado pruebas antropológicas.
demostrando que la presencia de australianos en la Antártida posiblemente estaban sepultadas debido a la gran cantidad de hielo en la región. Por lo tanto, no habían unas pruebas eh, nítidas que podríamos decir, ah, no, allí encontramos una presencia de los australianos en la Antártida. Por lo tanto, no teníamos una certeza de la gran cantidad de hielo, por la cantidad de hielo que había, y no podíamos tener unos hallazgos de manera más clara y precisa. A través de eso, las nuevas rutas de poblamiento de América, de cómo se dieron, los nuevos hallazgos que se dieron científicos, más hipótesis que salieron sobre rutas del debate del poblamiento de América. A través de eso sirven muchísimas más hipótesis. Una de ellas, la hipótesis de la ruta costera, hipótesis de ruta del Atlántico. A través de eso, la ruta costera menciona como una ruta que se planteó para el poblamiento de América y el uso de botes para abordar los costas del Océano Pacífico desde Alaska hasta América del Sur. Fue una de las hipótesis de la ruta costera. La hipótesis de la ruta del Atlántico, también una de esas hipótesis también del poblamiento de América, que nos dice que los hombres habrían cruzado el Océano Atlántico desde Europa, el Atlántico desde Europa, para así ellos, digamos, tener sustentar esa ruta que se basaba en semejanzas que tenía entre las herramientas líticas encontradas en América del Norte por Clovis y Cactus Hill y con las de Europa. Ellos querían comparar tanto América del Norte como en Europa entre las herramientas líticas que se encontraban. Hacían, creo, una comparación. A través de ello podemos notar la imagen aquí, donde, bueno, ahí vemos las diferencias de las herramientas por la parte del tamaño, de algunas comisuras que tienen dichas piedras, la coloración también que se utiliza para cortar especialmente la carne de los animales. Una hipótesis, unos pobladores, Australiano. ¿cómo? Australia. Australiana, dice Rufasto. A ver, vamos por aquí, revisamos australiana, dice. Y la pregunta dice, según la hipótesis, América a través de la Antártida. Muy bien, la Antártida. Sí, muy bien, Rufasto, exactamente la australiana. Ay, perdón, esta parte no se puede. Ya, la uno es la B. Vamos, Abigail, Davison, participen también. La tribu Lagoa Santa sirve de sustento antropológico a la hipótesis. ¿A cuál? La tribu Lagoa sirve de Melanésica. melanésica. Ujú. Ahí sí, Dyson la B, melanésica. Sí, porque aquí nos dicen la parte de habitantes fueron grupos pobladores de América y una hipótesis que fue la tribu Lagoa. Ahí nos dice que existe una tribu extinguida en Brasil llamada Lagoa. Muy bien, de la letra 2 es la B. Vamos, Abigail, elíjate, estás quedando atrás. ¿En qué país se encuentra el yacimiento arqueológico de Monteverde? ¿En qué Chile. país? ¿Cómo? Chile. En Chile. A ver, los demás qué dicen. Si están de acuerdo, no están de acuerdo o tienen otra pregunta, otra respuesta, díganme, los escucho. ¿En qué país? Sí, profe, dice Abigail. Daridson, en la D, dice, en Estado, no, en Chile también. Encuentra el yacimiento arqueológico de Monteverde. Sí, muy bien. D. El yacimiento arqueológico Monteverde se da en Chile, entre la cordillera Baja del Sur del país
Está ubicada en la región bosque subterráneo, superantártico y siempre verde de coníferas. Y en las orillas del pequeño arroyo. Ahí se encuentra la parte de yacimiento arqueológico Monteverde en Chile. Bien, vamos a la siguiente. Cuatro, según la hipótesis de Méndez Correia, el poblamiento del continente americano se produjo a través de Méndez Correia. La Antártida. Ujú. Aquí nos dice Méndez Correia. Ahí nos dice la B. Ujú. Méndez Correia. Ujú, muy bien, Méndez Correia. ¿Cuál es la hipótesis planteada? Mejores pruebas para sustentar el poblamiento de América. ¿Cuál es? ¿Cuál es la hipótesis que podemos dar nosotros? Mm, Según la hipótesis, me parece, ¿cuál sería? ¿Cuáles pruebas para sustentar el poblamiento de América? Autoctonista, bíblica no. Inmigraciones asiáticas, podría ser. Australiano, australiano. Australiana. Australiana, dice. Bueno, la hipótesis australiana pues, nos propone que la migración desde Australia tiene poco a poco un apoyo científico y pues la distancia y la falta de evidencia carbológica y genética la hace poco probable, podríamos decir. Ahí, bueno, la cual más podríamos plantear serían las inmigraciones asiáticas, porque se centra en la hipótesis más respaldada por la evidencia del poblamiento de América, donde presenta la mayor evidencia de diversos estudios genéticos, arqueológicos, lingüísticos que apuntan a una migración desde Asia a través del estrecho de Bering hace millones de años. A través de misiones de Asia que podríamos ver en Asia por aquí. Chan, chan, chan. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Por aquí. Misiones de Asia. Tun, 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 de Bering. Ujú, ujú. De Bering, de Bering. Muy bien, de Bering. Ujú. Sí. La hipótesis planteada de mejores para el poblamiento de América es las inmigraciones asiáticas que se dieron. La 5 es la C. Pasamos a la 6. ¿En qué continente se encuentran yacimientos de Clovis y Cactus Hill? Dijimos por ahí, lo dijimos de Cactus Hill. América del Norte. Muy bien, América del Norte. Al 6 la B. Propuso la hipótesis australiana del poblamiento de América, dice. Méndez Correa. Ujú, muy bien, Méndez Correa. Es lo que nos dice también en la 4. Nos da una relevancia ahí. De la 6 es la número, ¿dónde está? La 6 número B, la 7 es la B también, y la 8 dice, el denominado Optimum Climatum es una prueba geográfica que sustenta la hipótesis de, mm, eso lo leímos, hipótesis australiana, momento de América, hipótesis de cuál, si es australiana, de quién, andrólogo portugués, Méndez Correa.
porque dice, el denominado Optimum Climatum es una prueba geográfica que sustenta la hipótesis de Méndez Correa, porque ahí Méndez Correa nos dice que aquí mismo está, ay, por acá, está acá, nos dice, la propuesta de australianos también habían sido parte de los primeros hombres. Fue presentada por el antropólogo portugués Méndez Correa en De la Tierra y Fuego, pues en las islas de Tasmania, que estaba produciendo el Optimum Climatum, es decir, un clima favorable, que sería por Méndez Correa. Por lo tanto, el 8 es la E. Méndez Correa es la E. 9. Relación de la ruta con su respectivo autor. A3B1C2. 1, 3, 1, ¿cómo dijiste? 1, 3, B. A tres Ya. B uno C dos. Ujú. La A, ruta asiática con Alex Girdilca. 1B, ruta australiana con Méndez Correa. Y la C2 con Paul Revit. Muy bien, la 9 es la A. Hipótesis que señala que los primeros americanos proceden de las islas ubicadas en el Océano Pacífico. ¿Cuál sería? Vamos al textito. Dice, la D, dice, a ver, la D, oceánica. Mm, Hipótesis la ruta costera del Atlántico, oceánica. ¿Pero cuál de las oceánicas? Porque hay melanásica y polinésica. Hipótesis que los primeros americanos proceden de las islas ubicadas en el Océano Pacífico. Oceánica, a ver, revisamos Oceánica y nos dice que el rey propuso que además de provenir de Asia, los primeros hombres llegaron desde Oceanía, cruzando el Océano Pacífico con balsas. Y pues señala que los primeros americanos proceden de las ubicadas del Océano Pacífico, Oceánica. La 10 es la D. Muy bien, Abigail, hija. Muy bien, muy bien. Por su participación en la resolución de las preguntas o de la actividad de aplicación.